Describir el espacio generado por los vectores. Aquí nos dan los tres vectores. Fíjense que cada uno de estos tres vectores pertenece a R2 porque tienen cada uno dos componentes. Bueno, entonces para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar esta definición de espacio generado por un conjunto de vectores. Nos dice así, sean V1, V2 hasta Vk. O sea, aquí tendríamos hasta V3. De una vez, llamémoslos aquí. Este sería V1, V2 y V3. Y nos dice, bueno, estos cada uno de tres vectores de un espacio vectorial V. En este caso, como cada uno de estos vectores tiene dos componentes, son de R2. Entonces aquí, este V sería el espacio vectorial R2. Bueno, dice aquí, el espacio generado por estos vectores es el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores. Es decir, el gen generado, significa generado de estos vectores, es el conjunto de vectores. Aquí serían vectores genéricos, ¿sí? Entonces este V lo vamos a llamar, como aquí estamos en este de aquí, este V, como estamos en R2, entonces lo vamos a llamar XY, ¿sí? Este va a ser nuestro vector genérico. Y la idea es que estos este vector XY es el generado de la combinación lineal de los vectores que nos han dado junto con unos escalares, a sub 1, a sub 2, en nuestro caso sería hasta a sub 3 escalares arbitrarios, y estos escalares van multiplicando a cada vector y se arma la combinación lineal ahí. Bueno, entonces vamos a interpretar, pues vamos a usar esta definición y la vamos a aplicar acá. Voy a pasar directamente aquí a esta escritura, gen, y aquí serían los vectores. Entonces, nos quedaría así. El generado es el conjunto, el conjunto generado sería de estos tres vectores. ¿Sí? Ah, pero entonces, antes de eso, definamos bien a quiénes vamos a utilizar. Entonces sería sean XY, que pertenece a R2, y necesitamos unos escalares. Entonces, voy a utilizar la misma letra de la definición, que sería a sub 1, a sub 2 y a sub 3 escalares. Y ya con eso, entonces escribimos acá, de acuerdo a la definición, V3. Entonces dice ahí la definición, la voy a copiar tal cual, ¿sí? La voy a copiar esto tal cual y luego ya lo reemplazamos. Entonces sería, esto va a generar unos vectores V, tales que estos vectores V se pueden escribir como una combinación lineal de cada escalar por cada vector. Muy bien, ahí hemos pasado la definición al ejercicio. Ahora lo que vamos a trabajar es reemplazar cada una de estas letras. Bueno, entonces habíamos quedado acá, entonces lo que vamos a hacer es, como te decía, reemplazar acá simplemente. Y aquí irían, pues, estos tres vectores. Van a ser igual, lo que van a generar estos tres vectores va a ser igual a vectores V, que serían los XY, un vector XY, tales que cada uno de estos vectores XY se va a poder escribir como una combinación lineal de los vectores en cuestión junto con estos escalares, ¿sí? Ok, bueno, ahí ya está. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar, nos vamos a enfocar en esta ecuación que está acá. Vamos a trabajar en ella. Y lo que vamos a hacer entonces es primero
estos escalares ingresan a multiplicar a cada vector. Y, bueno, entonces la voy a escribir de esta manera. Este xy, lo voy a escribir acá igual. Nos queda más fácil para luego porque de aquí va a salir un sistema de ecuaciones. Entonces quedaría más fácil que el vector genérico quede acá a la derecha. Bueno, entonces, como te decía, cada escalar ingresa a multiplicar a cada vector, a cada componente. Multiplicación, eso es simplemente multiplicación de escalar por vector en R2. Igual al vector genérico xy, eso no cambia nada porque es una ecuación, entonces lo podemos pasar acá. Bueno, ahora podemos sumar estos tres vectores. En R2 es sumar componente a componente, ¿sí? Y nos quedaría así. Fíjate que esto de acá es todo, esto es un solo vector, ¿sí? La primera componente es todo esto y la segunda componente es toda esta expresión de acá. Es un poco raro, pero así va quedando. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Resulta que este vector es igual al vector xy, o sea que son iguales sus componentes. Esta primera componente va a ser igual a x, entonces podemos inferir lo siguiente. Podemos inferir que esta primera componente va a ser igual a la primera de acá, sería x, y así pues con la otra componente. La segunda componente, así. Y resulta que esto que está aquí es un sistema de ecuaciones, donde las incógnitas, ojo aquí, las incógnitas son los escalares a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y x y y no van a ser incógnitas, o sea, no se sabe, ¿no?, qué números son, pero no, nuestro objetivo no es hallarlas, sino hallar estos escalares. Y obviamente vamos a utilizar x y y. Entonces vamos a resolver este sistema. Voy a usar el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Bueno, entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a usar el método de Gauss-Jordan y necesitamos escribir entonces la matriz ampliada, que es la matriz de los coeficientes, ¿sí? Entonces, bien, nos quedaría así, nos quedaría menos 12. Es simplemente ir escribiendo estos números. Y acá escribimos x y y, no, pues es el vector genérico ahí. Bueno, entonces vamos a hacer la reducción. Lo primero sería volver este menos 12, lo vamos a volver en 1. Para eso, vamos a hacer la operación de multiplicar por 1 sobre 12 en el renglón 1. Y nos viene quedando así. Entonces, todo el renglón 1 lo vamos a multiplicar por 1 sobre 12. Nos quedaría 1. Luego, al multiplicar al 6 sería menos 1 medio y menos 3 medios. Y para multiplicar a la x simplemente lo vamos a dejar indicado, ya sería menos 1 sobre 12 x. Y ya, ahí ya lo podemos dejar. El segundo renglón sí queda tal cual, queda igual. Entonces quedaría menos 16, 8, 24 y y. Bien, entonces ahora con este 1 como pivote lo vamos a usar para convertir el menos 16, lo vamos a convertir en 0. Esta operación sería, entonces la operación es, vamos a escribirla acá, así mejor. Sería renglón 2, como aquí está menos 16, entonces acá sería sumarle 16 renglón 1 aplicado al renglón 2. Entonces, el renglón 1 queda igual. Y en el renglón 2, entonces nos va a dar aquí. Primero pues nos da 0. Aquí con el 8, haciendo la operación de acá, esto nos va a dar 0 también. Vas verificando, por favor. Y acá también nos va a dar 0. ¿Sí? Confirmémoslo aquí. Por ejemplo, mira, aquí
para el renglón, el 8. Entonces sería 8, aquí es 8, más 16 por un medio, menos un medio. Al hacer toda esta operación, esto nos va a dar 0. Bien, y para la otra posición que es 24, entonces sería renglón 2, 24, más 16 por 3 medios. Si haces toda esa operación nos va a dar 0. Bien, de ahí sale el 0. Y entonces acá con la y, simplemente lo vamos a dejar indicado. Sería renglón 2y. Renglón 2y más 16 por el renglón 1. Entonces queda 16 por el renglón 1. En el renglón 1 está menos 1 sobre 12x. Ahí está indicado y empezamos a hacer la operación. Bueno, la rayita aquí, el paréntesis y escribimos acá. Entonces quedaría y más, bueno, más no porque sería más por menos, aquí nos va a dar menos, y 16 por 1 sobre 12, ya simplificando y todo, eso nos va a quedar 4 tercios x. O sea que toda esta operación en últimas queda esto. Esto si quieres luego lo escribes acá y borras esta partecita, o lo dejas ahí, a mí me gusta dejarlo como ahí. Bueno, entonces, fíjate que ahí ya pues no se puede hacer más reducción de Gauss-Jordan porque aquí ya quedó 0. La idea era como convertir esto en 1, pero ahí ya no. Listo, ahí ya queda. Y además porque ya tengo todo esto 0 aquí, ya quedaría. Entonces, como nos están pidiendo es miremos acá, o sea, nos están pidiendo estos tres vectores a quién generan, un espacio generado, el espacio generado de estos tres vectores. Entonces, cuando haces esta reducción de Gauss-Jordan, y digamos aquí, en este caso, pues nos dio 0, toda esta fila se anuló, pero quiere decir que todo esto es igual a y menos 4 tercios x. De aquí es que te va a salir la condición del espacio que van a generar esos vectores. Entonces, nos enfocamos aquí, en esta fila que te dieron ceros. Lo otro ya lo descartamos, no lo vamos a necesitar. Entonces, sacamos esta ecuación. La voy a sacar así mejor. Y 4 tercios x. Y puedo colocar igual acá a 0, ¿sí? Para no colocarlo acá a la izquierda. Bueno, la arreglo un poquito. Por ejemplo, aquí podemos multiplicar por 3 para que nos queden enteros, números enteros. Y quedaría así. Entonces, como te decía, de aquí es que nos sale la condición del espacio que generan los vectores. Significa, entonces, el espacio que generan nuestros tres vectores, que los llamamos v1, v2, v3, va a ser un conjunto de vectores xy, ¿sí? XY, que pertenecen a R2, pero esos XY no van a ser todo R2, sino que son vectores que cumplen simplemente esta ecuación. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿a quién generan estos tres vectores? A este espacio con esta condición. Fíjate que yendo un poquito más allá, bueno, ahí uno terminaría el ejercicio, ya, esa es la parte final, pero fíjate que yendo un poquito más allá, esta ecuación que nos dio aquí es la ecuación de una recta. ¿Dónde nos quedaría aquí? 4x sobre 3. ¿Sí? Es una recta en el plano cartesiano, en el plano R2, que pasa por el origen. Entonces, esos vectores que nos dieron en el ejercicio generan a esta recta, logran generar a esta recta. Obviamente, como podrás ver, no van a generar a todo R2, solo generan esta recta, que pues, es un subespacio de R2. Bueno, entonces ahí ya terminaría el ejercicio. Espero haberme hecho entender que te haya sido útil. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.